el estado de la economía mixta y los mercados políticos. Este es un capítulo, es el capítulo 7 del libro de Fundamentos de la Economía del Mercado de Homero Cuevas. Está presentando Jessica Peña. Dice, el Estado es un proveedor de fuerza y de algunos bienes colectivos. Los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos requiere un respaldo de la fuerza, los cuales se materializan en los tribunales, fiscales, funcionarios públicos, cárceles y otras formas de castigo por parte del Estado. Los mercados tienen costos positivos y debido a esto su disminución es eficaz por medio de las instituciones públicas. Los mercados de bienes colectivos que provee el Estado siempre fallan por la forma espontánea que los ejecutan, como lo son la educación básica, la conservación del patrimonio cultural, espacios públicos, recreacionales y algunas infraestructuras. Algunas intervenciones políticas pueden corregir fallas de los mercados. El Estado también suele intervenir sobre las fallas de los mercados como lo son la distorsión de estos costos ambientales, limitaciones, normas técnicas y subsidios especiales. Mediante códigos de salubridad laboral, fijación de los salarios mínimos y la redistribución de los ingresos de subsidios para la población más vulnerable y gastos públicos. Este también forza a la publicidad a ceñirse a algunas normas básicas en el anuncio de los productos para sus mercados. Este regula las fluctuaciones económicas mediante políticas macroeconómicas, como lo es la política monetaria. Esta es la que regula la tasa de inflación y las tasas de interés en corto plazo, y la política de comercio exterior, que esto da resultados de los mercados considerándolos óptimos. El peso del Estado consolidó a la economía mixta. Las modernas economías de mercado se catalogan como un sistema de economía mixtas debido a la mezcla entre el Estado y el mercado del óptimo decenio del siglo XX, lo cual esto se generalizó por reformas hacia la privatización de las industrias de propiedad estatal. Debido a la amplitud, eficacia y resultados de la intervención estatal, se ha generado una desigualdad internacional, con los países más atrasados en la economía que se consideraron en su momento. Esto habla de los años 1992 aproximadamente. La estructura de los impuestos y del gasto público. El estado financiero y sus operaciones mediante contribuciones impuestos sobre los ciudadanos como lo son. Estos recaudos en Estados Unidos se generaron en 1995, lo cual era sobre la renta, era un 54%, sobre las nóminas un 36%, sobre los consumos un 5% y otros recaudos eran el 5% en Estados Unidos para esta fecha. El segundo es la composición de los recaudos estatales y municipales en 1992. Estos recaudos eran sobre las ventas un 20%, los impuestos prediales el 18%, sobre la renta el 14%, transferencias federales el 18%, licencias, policías y demás el 30%. Para el gasto público en 1995 a nivel general se daban así los porcentajes. Para la seguridad social el 22%, para la defensa el 19%, los intereses el 14%, para la pobreza el 15%, la salud el 18% y otros el 12%. El cuarto, el gasto estatal y municipal en 1992. En la educación el gasto era muy bajito porque era el 33%, en la asistencia social el 16%, en autopistas gastaban el 7% y para la policía, el aseo y demás gastaban el 44%, lo cual
gastaban mucho en esa época para la policía y aseos en general y no para la educación. Los impuestos directos y los indirectos. Los impuestos indirectos gravan actividades económicas sin tener en cuenta las condiciones personales. Por el contrario, los impuestos directos solo dependen de las condiciones personales del consumidor, sin importar la actividad económica del contribuyente. Como por ejemplo, un impuesto a las ventas de televisores. Bueno, digamos que el 16% sobre el precio debe ser pagado por los vendedores de este producto, sin importar si los consumidores son pobres o no. Debido a esto, no hay estímulos para la reasignación de recursos, ni para la modificación de ofertas, ni para el cambio de precios de equilibrio. Con respecto a esto, las variables impactos mediatos serían neutrales. Sin embargo, también podrían haber cambios por demandas. Los impuestos indirectos suelen ser regresivos y los directos progresivos. De acuerdo con el punto de vista de la equidad, los impuestos se clasifican en progresivos y regresivos de acuerdo con su peso porcentual en los ingresos de las personas. Un impuesto es progresivo cuando su porcentaje aumenta a medida que crecen los ingresos de las personas. La tasa marginal impositiva mide el porcentaje de los impuestos en dólares adicionales del ingreso. Un impuesto regresivo es cuando el porcentaje disminuye a medida que él aumenta los ingresos de la persona, como lo son los impuestos de consumo y las ventas en general. Y esto incluye el IVA, que se le genera a todos los consumos que obtienen las personas naturales. La regulación estatal se configura dentro de los mercados políticos. La cultura mercantil interviene en las relaciones humanas. Los políticos se pueden considerar como empresarios maximizadores de su propio interés. Esto se debe a que la política también se podría considerar un mercado, ya que involucra un proceso de intercambios voluntarios entre empresarios y sus clientes, debido a que reciben votos, dinero y otros recursos para promover su propio beneficio. La regulación se genera por los partidos políticos, ya que su producción es permanente, no solo durante sus periodos electorales, sino que implica los costos de operación, de competencia y de mantenimiento de la organización. Este enfoque de la política utiliza las teorías de la economía constitucional y no niega la existencia de algunas motivaciones altruistas. Su propósito es destacar que dentro de una cultura de mercado, el problema principal son las ilusiones sobre los gobiernos y políticos que descarrían la sociedad en busca de verdaderas soluciones. Los mercados políticos presentan dificultades especiales. La maximización espontánea de beneficios colectivos mediante el beneficio personal de los empresarios. Este tropieza en las actividades políticas con distorsiones en otros mercados, debido a las siguientes razones. La primera, el mayor costo de la información para los electores. La segunda, el mayor costo de la información para los políticos. El problema más sociable son sus soluciones y las multitudes de gente requiriéndolas conforman una materia compleja, así siempre llena de contradicciones. La tercera son los contratos difusos. Como en los romances resulta difícil precisar el significado y alcance de las promesas expresadas durante el cortejo. La cuarta es la evasión de cumplimiento. Si se demostrara la violencia posterior de las promesas electorales, resulta un extremo difícil hacerlas cumplir. La quinta es la inadecuada información
de los competidores potenciales, debido al carácter clandestino de la política como empresa lucrativa. Para las personas fuera de esa actividad resulta difícil conocer sus verdaderos costos, beneficios y rentabilidad. La sexta es la exclusión de alternativas. La política se desenvuelve dentro del ejercicio del poder y este puede ser usado para excluir o privilegiar alternativas de elección. Y la última que tenemos es el monopolio de servicios y precios forzosos. Muchos de los servicios ofrecidos por el Estado no tienen competencia ni un precio explícito, sino implícito, es decir, el resultante de dividir los impuestos gastados por la cantidad del servicio respectivo. Estos son forzosos. Las intervenciones políticas también pueden fallar. Las acciones políticas justificadas como correctivos de los mercados pueden presentar fallas debido a distorsiones de intereses especiales, o ya sea por costos alterados para alimentar lucros clandestinos. Por esto la denominada inconsistencia temporal de la política, según el gobierno, puede generar inestabilidades con sus propios choques políticos y fiscales cuando interviene en el mercado. En términos generales, mediante negociaciones privadas, los individuos pueden resolver de forma óptima los problemas causados por las externalidades, siempre y cuando los derechos de propiedad estén bien definidos, es decir, los beneficios y costos sociales no reflejados en los costos privados de mercado, como es la contaminación y el servicio de los faros marítimos. Un grado de intervención estatal permanece irreductible. La generalidad del teorema de Coase ha sucumbido teniendo críticas como lo son. La primera es, no existen las garantías de que el resultado de las negociaciones privadas sea óptimo. La segunda es, el número de individuos contratantes aumenta y son impredecibles. La tercera es, la solución privada resulta prácticamente inalcanzable por grandes grupos o externalidades inagotables. La cuarta es, este teorema, cuando es tomada en consideración por el cuadro emergente sobre la función pública, resulta contrario del dibujado, en el cual se supone que el costo de la transacción debe ser igual a cero. Las fallas de los políticos no justifican por sí mismas las fallas de los mercados. Se debe verificar cuál de las dos fallas es deseable y mayor. Las instituciones ante las fallas de los mercados políticos. El diseño de las instituciones ha sido propuesto como la alternativa realista, en frente de las motivaciones lucrativas de los políticos y demás personas investidas con poderes públicos. Debido a esto, no es prudente montar los destinos de las sociedades con individuos del altruismo, porque estos se consideran motivados por la cultura mercantil y condicionados. El móvil de lucro puede considerarse como una fuerza invariable que siempre va hacia el mismo objetivo y las instituciones no permiten estas actividades. Puede ser que el objetivo no se alcance por la posibilidad de que en la política los resultantes sean óptimos. Gracias.